Poco antes de su muerte, el Papa Juan Pablo II hizo una revelación sorprendente que, hasta hace poco, permaneció oculta al mundo. Esta revelación, que salió a la luz tras la elección de Donald Trump, ha provocado inquietud y ha provocado una preocupación generalizada por los días venideros. En el centro de esta revelación está el tercer secreto de Fátima, una profecía envuelta en misterio y cargada de advertencias ominosas, que estuvo oculta durante mucho tiempo. El mensaje, que ahora se revela con alarmante claridad, predice un peligro tan grande que amenaza a la humanidad a escala global. La profundidad y la gravedad de lo que se ha revelado son mucho más inquietantes de lo que nadie hubiera imaginado. Si estos temas le intrigan, no olvide hacer clic en el botón de suscripción que se encuentra debajo de este vídeo. Al hacerlo, será uno de los primeros en explorar el nuevo contenido cuidadosamente seleccionado que estamos preparando solo para usted. Las apariciones de Fátima tienen su origen en 1917, cuando 3 niños portugueses, Lucía, Jacinta y Francisco, informaron sobre una serie de visiones divinas de la Virgen María. Según sus relatos, las apariciones transmitían mensajes profundos y enigmáticos sobre el destino de la humanidad. Estas revelaciones, más tarde catalogadas como los 3 secretos de Fátima, se convirtieron en una fuente de intensa especulación y ansiedad, ya que sus temas tocaban la guerra, el sufrimiento y los acontecimientos cataclísmicos. Mientras que los 2 primeros secretos fueron revelados relativamente pronto después de las apariciones, el tercer secreto estuvo envuelto en un secreto extraordinario. El Vaticano mantuvo su contenido oculto durante décadas, incluso para muchos dentro de su propia jerarquía, lo que se sumó al misticismo y alimentó innumerables teorías. La renuencia a revelar la profecía se debió a su naturaleza terrible, que muchos temían que pudiera socavar la fe de los seguidores de la Iglesia Católica o incitar un miedo social generalizado. Este secreto solo aumentó la especulación. ¿Qué podría ser tan catastrófico que el Vaticano se sintiera obligado a suprimirlo? Relatos limitados insinuaban una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia, una persecución generalizada de los cristianos y un sufrimiento global a una escala sin precedentes. Los rumores sobre estos temas, junto con la negativa del Vaticano a revelar más, dieron lugar a un aire de inquietud que persiste hasta el día de hoy. El Papa Juan Pablo II, cuya vida llevaba rastros de la profecía, incluso su supervivencia de un intento de asesinato a menudo vinculado a las visiones, decidió revelar fragmentos del tercer secreto. Sin embargo, sus revelaciones fueron enigmáticas e incompletas, lo que profundizó el misterio. Insinuó que partes del mensaje se dejaron deliberadamente sin explicar, lo que aseguró que la sombra de la incertidumbre se cerniera sobre los fieles. Durante más de 40 años, el tercer secreto siguió siendo uno de los misterios mejor guardados del Vaticano. La Iglesia, reconociendo el potencial de la profecía para desestabilizar la fe o incitar al pánico, restringió su acceso a unos pocos papas seleccionados. A estos líderes se les instruyó que manejaran la profecía con la mayor discreción, para que sus ominosas advertencias no provocaran consecuencias no deseadas tanto para la Iglesia como para la política mundial. Las descripciones de los pocos que habían leído el texto pintaron un cuadro escalofriante de imágenes simbólicas, guerras, decadencia moral y convulsión espiritual, todo ello culminando en un sufrimiento indecible tanto para la Iglesia como para el mundo en general. El Vaticano justificó su silencio sugiriendo que los 2 primeros secretos proporcionaban orientación suficiente para los fieles, haciendo hincapié en la necesidad de conversión personal y penitencia. Afirmaron que el contenido restante, si se malinterpretaba, podría conducir al pánico o al mal uso. No obstante, esta decisión desató un debate interno durante el papado de Juan Pablo II. Algunos asesores argumentaron que una divulgación completa podría inspirar una mayor fe y fomentar la paz mundial. Otros, sin embargo, advirtieron que tal medida podría desestabilizar a las naciones, sembrando el miedo o alimentando la explotación política. Esta tensión reflejaba la magnitud del impacto potencial de la profecía, una revelación demasiado profunda y peligrosa para ser revelada sin consecuencias. Así, el tercer secreto de Fátima continúa cautivando las mentes y estimulando la imaginación. Su velo de misterio es un símbolo perdurable del delicado equilibrio entre la fe, el miedo y lo desconocido.
El Papa Juan Pablo II parecía profundamente conflictivo acerca del tercer secreto de Fátima, pero sus acciones insinuaban su creencia en la importancia vital de la verdad, independientemente de lo inquietante que pudiera ser. Esta lucha interna llevó a la divulgación parcial del secreto en 2000, pero gran parte de su mensaje central permaneció oculto. La tensión entre la necesidad de secreto y el valor potencial de la revelación creó una atmósfera de intriga y aprensión. Si el mensaje era tan poderoso que justificaba un silencio tan profundo, ¿qué podía contener realmente? Juan Pablo II parecía convencido de que el secreto contenía verdades mucho más profundas y urgentes de lo que el mundo se daba cuenta, verdades que la humanidad podría tener que afrontar algún día. La carga de decidir si revelarlo, y bajo qué circunstancias, era una responsabilidad pesada y abrumadora. A lo largo de su papado, Juan Pablo II se enfrentó a crisis y desafíos globales que a menudo lo llevaron de nuevo a las advertencias de la profecía de Fátima. Creía que el mensaje no era solo una advertencia divina, sino un llamado a la acción, un faro para un mundo atribulado. Esta convicción se volvió profundamente personal después del intento de asesinato contra su vida en 1981. El 13 de mayo de ese año, el aniversario de la primera aparición de Fátima, la bala de un pistolero casi le da en órganos vitales, lo que le salvó la vida por lo que el Papa creía que era una intervención divina. Para él, esto no fue una coincidencia. Vio el ataque como una vívida confirmación de los peligros predichos en el tercer secreto. Convencido de que Nuestra Señora de Fátima lo había protegido, Juan Pablo II comenzó a interpretar su supervivencia como una señal de que la profecía era más urgente y concreta de lo que se creía anteriormente. Las tensiones ideológicas de la Guerra Fría y la amenaza siempre presente de una guerra nuclear pesaban mucho en su mente. El Papa percibía paralelismos entre estos conflictos globales y las advertencias contenidas en la profecía, que creía que comenzaban a desarrollarse ante sus ojos. Se preguntaba si seguir ocultando el secreto era el curso de acción correcto o si era necesario advertir a la humanidad de los peligros espirituales y físicos que describía. A pesar de su creciente convicción, revelar el contenido completo de la profecía no era una cuestión sencilla. Las complejidades del mensaje, combinadas con la resistencia dentro del Vaticano, planteaban obstáculos importantes. Algunos asesores temían que la divulgación completa pudiera conducir a malas interpretaciones, alarmismo o explotación política. Otros argumentaban que compartir la verdad podría fortalecer la fe y ofrecer a la humanidad una oportunidad de cambiar de rumbo. En medio de este debate, Juan Pablo II se preparó para asumir las consecuencias de cualquier decisión que tomara. En 2000, dio el paso audaz de revelar parcialmente el tercer secreto, compartiendo una parte de su contenido con el mundo, aunque dejó muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, el acto en sí marcó un momento crucial, el reconocimiento de que las advertencias de la profecía eran demasiado críticas para permanecer completamente ocultas. Para Juan Pablo II, el intento de asesinato fue más que un roce con la muerte, se convirtió en un símbolo profundo de su conexión con el mensaje de Fátima. El momento del ataque, que ocurrió en el aniversario de la primera aparición, profundizó su creencia de que estaba viviendo dentro de los mismos eventos descritos en la profecía. Vio su supervivencia como una prueba de que las advertencias de Fátima no eran abstracciones simbólicas sino realidades terribles que exigían atención urgente. Después de su recuperación, el Papa dedicó su misión a los temas de conversión y penitencia enfatizados en la profecía. Consideró el tercer secreto no solo como una advertencia de peligro, sino como una guía para que la humanidad navegara en una era de peligro creciente. Las crecientes amenazas a la paz y la fe reflejaban el sufrimiento descrito en el secreto, lo que reforzó su determinación de abordar los desafíos que enfrenta el mundo. En sus ojos, su sufrimiento personal estaba entrelazado con las pruebas predichas en el mensaje, sirviendo como una validación de sus advertencias y un llamado a preparar a la humanidad para lo que se avecinaba. La conexión de Juan Pablo II con la profecía de Fátima siguió siendo central para su papado, dando forma a su visión de un mundo con una necesidad desesperada de renovación espiritual y unidad.
La profunda conexión espiritual y personal del Papa Juan Pablo II con el tercer secreto de Fátima se volvió crucial para superar la resistencia interna que enfrentó dentro del Vaticano con respecto a su divulgación. Tras el intento de asesinato en 1981, el Papa se convenció cada vez más de que su supervivencia no había sido un mero golpe de suerte, sino el resultado de la protección divina, en concreto de la intervención de Nuestra Señora de Fátima. Cada detalle de su recuperación, desde el milagroso desvío de la bala hasta el momento del ataque, reforzaba su creencia de que la Virgen María había desempeñado un papel decisivo en su salvación. Esta experiencia personal no hizo más que reforzar su vínculo con la profecía de Fátima, profundizando su convicción de que contenía mensajes urgentes y atemporales para el mundo. El Papa hablaba a menudo de que la bala que le había alcanzado parecía haber sido desviada por una mano maternal, atribuyendo su milagrosa supervivencia a la gracia protectora de la Virgen. Esta creencia no solo confirmó su fe en los mensajes proféticos de Fátima, sino que también le impulsó a una reflexión más profunda sobre los llamamientos a la paz, la conversión y la renovación espiritual que se encuentran en las apariciones. Al reflexionar sobre la misión de su vida, Juan Pablo II llegó a verse a sí mismo como un vehículo para comunicar el mensaje de Fátima, una advertencia esencial para el mundo en peligro. Juan Pablo II creía que las advertencias dadas por Nuestra Señora, décadas antes, no eran meras lecciones espirituales abstractas, sino terribles advertencias destinadas a evitar tragedias mucho mayores, como el atentado contra su vida. Al considerar su supervivencia como una señal de protección divina, el Papa se mostró más decidido en su papel de mensajero de la profecía. El ataque, a sus ojos, no era simplemente un acontecimiento fortuito, sino una confirmación de que el mundo estaba al borde de una crisis moral y espiritual que necesitaba una intervención urgente. Juan Pablo II entendió el mensaje de Fátima como algo más que un simple llamado a la conversión personal, era una hoja de ruta crucial para evitar que el mundo cayera en el caos. Temía que ignorar las advertencias de la profecía pudiera llevar a consecuencias catastróficas, incluido el desmoronamiento de los valores humanos, un conflicto global generalizado y el colapso moral de la sociedad. Esta convicción lo llevó a creer que, incluso si el contenido completo del tercer secreto permaneciera velado, el mensaje aún podría servir como un faro de guía moral y espiritual no solo para los católicos sino para toda la humanidad. A medida que su devoción a Nuestra Señora de Fátima crecía, también lo hacía su sentido de responsabilidad de compartir el mensaje con el mundo. Cada vez sentía más que era su deber garantizar que la profecía de Fátima se hiciera pública, no solo como una advertencia espiritual, sino como una herramienta vital para salvaguardar el futuro de la fe y la estabilidad de la humanidad. Esta misión, sin embargo, encontró resistencia. Dentro del Vaticano, muchos líderes de la Iglesia temían las implicaciones de revelar un mensaje tan poderoso y perturbador. Existía la preocupación de que pudiera socavar la fe de los católicos, crear pánico generalizado y posiblemente incluso perturbar las relaciones diplomáticas entre las naciones. Los debates en torno a la revelación del tercer secreto fueron intensos, particularmente en tiempos de mayor tensión global. Los líderes del Vaticano eran especialmente cautelosos ante la posibilidad de que la profecía fuera mal utilizada en la esfera política, con la posibilidad de que pudiera influir en las relaciones internacionales o ser utilizada para alimentar los temores sobre un apocalipsis inminente. Los funcionarios de la Iglesia también temían que el mensaje pudiera ser mal interpretado por el público, provocando una ansiedad innecesaria y alimentando teorías sensacionalistas sobre el fin del mundo. A pesar de esta resistencia, el Papa Juan Pablo II sintió que pesaba sobre él un inmenso peso de responsabilidad. El Papa creía que el mensaje de Fátima era un llamado divino a la conversión mundial, a la paz y a la unidad entre las naciones, principios que, en su opinión, ya no podían ignorarse. Para él, retrasar su revelación ya no era una opción, y mantener el secreto por más tiempo podía hacer que se perdiera una oportunidad crucial para guiar al mundo hacia la renovación espiritual. El Papa Juan Pablo II se vio atrapado entre dos fuerzas en conflicto: el temor a la reacción pública y su profundo sentido de responsabilidad de compartir la profecía.
En reuniones privadas con líderes de la Iglesia, buscó una manera de revelar el mensaje con cuidado y claridad, asegurándose de que se entendiera su intención. Sin embargo, se enfrentó a una oposición constante y, finalmente, lo persuadieron de retrasar la divulgación pública durante varios años. La decisión de mantener sellado el tercer secreto continuó pesando mucho en su conciencia, incluso cuando se mantuvo firme en su creencia de que era vital que el mundo escuchara su mensaje antes de que fuera demasiado tarde. En el año 2000, después de años de secreto y especulación, el Vaticano autorizó la divulgación parcial del tercer secreto de Fátima. Sin embargo, para el Papa Juan Pablo II, esta revelación le pareció inadecuada. Aunque marcó un importante paso adelante, todavía estaba limitada por la resistencia constante dentro de la Iglesia. La versión de la profecía que se hizo pública fue cuidadosamente controlada, lo que dejó muchas dudas persistentes sobre lo que permaneció oculto y por qué el Papa todavía dudaba en revelar el contenido completo del mensaje. La parte revelada del tercer secreto presentaba una imagen escalofriante. Un obispo vestido de blanco, caminando por una ciudad en ruinas llena de muertos, acompañado por miembros del clero, hasta que fue abatido y cayó como mártir. Esta visión perturbadora, explicó más tarde la Iglesia, estaba relacionada con el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981, y simbolizaba los desafíos que enfrentaba la Iglesia y los crecientes peligros que amenazaban al mundo. Sin embargo, para muchos, esta revelación planteó más preguntas que respuestas. La visión, aunque inquietante, parecía demasiado limitada en su alcance para encapsular la gravedad que los líderes anteriores de la Iglesia habían sugerido que yacía dentro del secreto. A muchos les resultó difícil aceptar que esta única imagen de sufrimiento pudiera capturar todo el peso de una profecía mantenida en secreto durante tanto tiempo. El Papa Juan Pablo II había insinuado a menudo que había más en la profecía de lo que se había revelado, sugiriendo que el verdadero mensaje contenía algo más serio y de mayor alcance, algo con profundas implicaciones no solo para la Iglesia sino para la humanidad en general. Estas alusiones a un mensaje más profundo despertaron sospechas de que parte de la profecía permanecía oculta, a la espera de un momento en que se considerara necesaria su revelación. Muchos creían que la parte oculta de la profecía podía contener una advertencia más directa y clara, que posiblemente apuntara a futuros acontecimientos mundiales como guerras, crisis espirituales o incluso desastres globales catastróficos. Esta especulación fue alimentada por los propios comentarios del Papa después de la divulgación parcial, donde insinuó que la visión representaba solo una parte de un panorama mucho más amplio y complejo. Señaló en varias ocasiones que los acontecimientos descritos eran solo parte de algo mayor, sugiriendo que el mensaje completo implicaba peligros aún más graves para la humanidad. Las declaraciones cautelosas y reservadas de Juan Pablo II siguieron alimentando el misterio. Parecía considerar el tercer secreto como una advertencia profunda, que señalaba un tiempo de grandes pruebas y sufrimiento. Muchos de los que trabajaron estrechamente con él observaron que el Papa interpretó la profecía como una advertencia de una inminente crisis moral y espiritual capaz de sacudir los cimientos mismos tanto de la Iglesia como de la sociedad. Sus declaraciones reforzaron la creencia de que el contenido de la profecía apuntaba hacia una serie de acontecimientos que se iban desarrollando y que cada uno de ellos contribuía a una crisis mundial más amplia. Para el Papa, el mensaje completo del tercer secreto no era una serie de acontecimientos aislados, sino una progresión, una cadena interconectada de acontecimientos que conducían al mundo a una era de duras pruebas. Creía que la única manera de evitar los peores resultados era que la humanidad experimentara una profunda conversión espiritual. Temía que ignorar la profecía pudiera llevar a consecuencias devastadoras, incluidos conflictos generalizados y la decadencia moral de la sociedad. Su profunda convicción lo llevó a sentir que revelar el tercer secreto, aunque fuera en parte, era un paso esencial, pero que estaba lejos de completarse. La vacilación del Papa a la hora de revelar por completo el mensaje siguió planteando preguntas urgentes. ¿Estaba reteniendo más detalles inquietantes por miedo a las consecuencias? Este silencio solo profundizó las sospechas de que el resto de la profecía era incluso más escalofriante e inquietante que lo que se había revelado.
Muchos temían que el contenido completo del mensaje pudiera ser demasiado para que el mundo lo soportara, o que tuviera graves implicaciones que el público aún no estaba preparado para afrontar. Uno de los aspectos más discutidos del tercer secreto es su posible advertencia de una guerra a escala mundial. La visión de una ciudad devastada y del obispo de blanco caminando entre los muertos ha sido ampliamente interpretada como un símbolo de un futuro devastado por el conflicto, la violencia y la destrucción generalizada. Dadas las tensiones geopolíticas de la época, en particular durante la Guerra Fría, el Papa Juan Pablo II vio este aspecto de la profecía como una terrible advertencia de una guerra catastrófica con consecuencias de largo alcance. La preocupación del Papa por la paz mundial se vio acentuada por la amenaza siempre presente de una guerra nuclear, en la que un solo error de cálculo podría desencadenar una reacción en cadena que condujera a un desastre global. Para Juan Pablo II, el mensaje de Fátima no era solo una invitación a la conversión individual, era una súplica urgente para que las naciones se unieran en paz y cooperación, para evitar un camino de guerra y destrucción que significaría un desastre para la humanidad. Sus llamados a la paz y la unidad, tanto dentro de la Iglesia como en todo el mundo, se convirtieron en temas centrales de su papado, ya que trató de prevenir el tipo de conflicto que el tercer secreto parecía presagiar. Además, muchos creen que la profecía señalaba regiones específicas del mundo donde las tensiones ya habían estado aumentando, como Oriente Medio. Juan Pablo II expresó a menudo su preocupación por la situación volátil en estas áreas, advirtiendo que los conflictos localizados podrían fácilmente salirse de control, afectando a la comunidad internacional en general. Su preocupación por la inestabilidad regional y su potencial para encender una guerra global fue un elemento clave de su papado, ya que trató de mediar por la paz y alentar el diálogo entre las naciones en conflicto. Para Juan Pablo II, el mensaje de Nuestra Señora de Fátima fue una advertencia clara e inequívoca: si la humanidad continuaba por su actual camino de violencia, división y discordia, el futuro estaría marcado por el sufrimiento y la destrucción. Su llamado al mundo no era solo espiritual, sino un llamado a la acción colectiva. El Papa comprendió que, para evitar el destino sombrío predicho en la profecía, la humanidad tendría que unirse, abrazar la paz y experimentar una conversión moral y espiritual. Creía que este mensaje era más urgente que nunca, y la responsabilidad de prestarle atención no recaía solo sobre los fieles, sino sobre toda la humanidad. Poco antes de su muerte, el Papa Juan Pablo II pronunció un poderoso mensaje, expresando profunda preocupación por el futuro de la humanidad si se alejaba aún más de la fe y la paz. En sus discursos finales, advirtió de una grave prueba que aguardaba al mundo, sugiriendo que el tercer secreto de Fátima aún no se había cumplido plenamente. Observó no solo las amenazas físicas que enfrentaba la humanidad, conflictos armados y guerras, sino también una profunda crisis espiritual. Juan Pablo II creía que el colapso de los valores cristianos y el ascenso del secularismo estaban llevando a la humanidad hacia un camino peligroso, que podría resultar en un sufrimiento generalizado. Para el Papa, la erosión de la fe y la creciente incredulidad en las enseñanzas de Cristo representaban una amenaza existencial para el tejido moral de la sociedad. Temía que esta decadencia espiritual dejaría a las sociedades vulnerables al conflicto y la destrucción. Veía en el mensaje de Fátima un llamado a la renovación, una súplica para que la humanidad regresara a sus raíces espirituales y eligiera la paz y la conversión. Sin esa transformación, advirtió, el mundo podría enfrentar un tiempo de gran tribulación, donde las consecuencias de alejarse de la fe podrían ser catastróficas. El mensaje final de Juan Pablo II fue simple pero profundo. El fracaso de la humanidad en buscar la reconciliación perpetuaría el riesgo de una crisis espiritual e incluso la posibilidad de una guerra mundial. Sus palabras fueron una advertencia urgente, instando al mundo a no ignorar el mensaje de Fátima, que él veía como una guía vital para enfrentar el futuro. Después de su muerte, sus sucesores, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, continuaron enfatizando la importancia del mensaje de Fátima, reforzando los llamados a la paz, la conversión espiritual y la unidad.
Benedicto XVI, en particular, destacó el hecho de que la profecía de Fátima aún no se había cumplido plenamente, sugiriendo que su significado podría evolucionar a medida que se desarrollaran los acontecimientos mundiales. Su visita a Fátima fue un recordatorio de la perdurable relevancia del mensaje y la responsabilidad que tiene la humanidad de prestar atención a sus advertencias. El Papa Francisco ha seguido este camino, centrándose en temas de unidad, compasión y los peligros del materialismo. Al igual que sus predecesores, ve el mensaje de Fátima como una guía espiritual y moral, que insta a la humanidad a resistir las fuerzas de la división y abrazar la paz. A pesar de la divulgación parcial del tercer secreto, muchos creyentes y eruditos continúan especulando que su significado completo aún no se ha revelado. Algunos sugieren que puede haber un cuarto mensaje, o elementos ocultos adicionales de la profecía, que podrían ofrecer advertencias más específicas sobre eventos futuros. La idea de que no todo ha sido revelado añade un aire de misterio y urgencia a la interpretación de la profecía. Las crisis globales de hoy, desde los conflictos geopolíticos hasta las divisiones culturales y espirituales, parecen hacer eco de las advertencias de Fátima. Las preocupaciones de Juan Pablo II sobre un mundo que se tambalea al borde del colapso, tanto espiritual como políticamente, siguen siendo relevantes en una época de crecientes tensiones globales. El llamado de la profecía a la paz, la conversión y la unidad es más urgente que nunca, ya que el mundo enfrenta los riesgos de una mayor división, nacionalismo y la posibilidad de conflicto. Para Juan Pablo II, la clave para evitar el destino sombrío descrito en la profecía de Fátima radica en la capacidad de la humanidad para reconciliar sus diferencias, renovar su fe y priorizar la unidad sobre la división. El tercer secreto no fue solo una predicción sino un llamado a la acción, instando a las personas y las naciones a elegir un camino de paz e integridad moral antes de que fuera demasiado tarde. En sus reflexiones finales, Juan Pablo II enfatizó que todavía hay tiempo para cambiar de rumbo, pero que el tiempo se está agotando. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro, y el mundo debe actuar ahora para evitar la destrucción prevista en la profecía. El mensaje de Fátima sigue siendo un desafío profundo. Un llamado a la renovación espiritual, a la paz y a la cooperación, que insta a la humanidad a asumir la responsabilidad de su futuro colectivo. El legado del Papa es un testimonio de su creencia de que el mundo todavía puede cambiar para mejor. Sus reflexiones sobre la profecía de Fátima nos instan a afrontar nuestro papel en la configuración del futuro, tomando decisiones que conduzcan a la paz en lugar de a la destrucción. Como dijo, las decisiones que tomemos hoy determinarán el curso del mañana, y es nuestra responsabilidad colectiva elegir sabiamente.